Buenos días, mi nombre es Martina Valenzuela y junto a mi compañera Edith Brusquet les estaremos presentando la desinformación, pero no cualquier tipo de desinformación, sino la desinformación en redes sociales. Primero hablaremos de por qué es tan importante, tan globalizada, cuáles son sus causas. Aparte de esto, tocaremos el cómo contrarrestarla y cómo es importante combatirla. Ya en segunda instancia le hablaremos de tres factores fundamentales que han ayudado a nuestra investigación, que son cómo funcionan las redes sociales, cuál es la relación entre usuarios y las redes sociales y por último, cómo podemos combatirla a través de una alfabetización mediática. Expansión de información falsa o desinformación en las redes sociales es un fenómeno creciente de la era tecnológica de hoy, influenciado por factores como la falta de verificación de datos, la rápida viralización de contenidos sin confirmación de autenticidad y la propagación intencional de información falsa por diversos motivos. Las plataformas de redes sociales crean cámaras donde los usuarios están expuestos a sesgos que desdibujan la línea entre información verdadera y engañosa, impactando negativamente en la opinión pública. La desinformación en redes sociales se puede ver desde un aspecto diferente, como el fenómeno donde los algoritmos personalizados moldean la experiencia del usuario, adaptando el contenido a los intereses individuales, lo que puede reforzar las creencias existentes del usuario y limitar la exposición a diversos puntos de vista. Esto a su vez resulta en un entorno en línea polarizado, donde los usuarios tienen más probabilidades de interactuar con contenido que se alinee con sus preferencias, lo que podría profundizar las divisiones sociales y obstaculizar el pensamiento crítico. Este fenómeno es complejo y preocupante y afecta a millones de personas en todo el mundo. Los algoritmos controlan la visibilidad del contenido, la secuencia de publicaciones y recomendaciones, influyendo directamente en el comportamiento e intereses de los usuarios. A medida que la desinformación se propaga a través de estas redes, es fundamental que los usuarios sean conscientes de su existencia y desarrollen habilidades críticas para evaluar la veracidad de la información. Un factor que puede influir en la creación de desinformación debido al contenido mostrado en las redes es el comportamiento de los algoritmos que éstas tienen. Un algoritmo puede definirse como una casamentera virtual diseñada para poner en contacto a los usuarios con contenidos que se ajusten a sus intereses. Algunos estudios muestran que los algoritmos, pese a que no son la causa de las cámaras de eco ni provoquen directamente la polarización, pueden contribuir a esta última al exponer a las personas a una variedad de opiniones con las que pueden o no estar de acuerdo, puesto que regulan la visibilidad, el orden y las sugerencias del contenido basado en los comportamientos que exhibe el usuario. Esto debido a que están diseñados para adaptarse y mantenerse actualizados en pro de incrementar la participación de los usuarios. Por ende, los algoritmos en redes sociales pueden ser una herramienta tanto para ampliar la audiencia en línea como para contribuir a la creación del espacio del usuario, ofreciendo contenido personalizado que hasta cierto punto puede considerarse una forma sutil de parcializar la opinión del usuario. Un segundo factor influyente en el fenómeno de la desinformación es la interacción entre usuarios y contenido, que se relaciona con la forma en la que estos reciben y comparten la información. De acuerdo con lo expuesto en la teoría cognitiva social, existen dos vías en las que operan los sistemas de comunicación. La vía directa, donde se promueven cambios al informar, habilitar, motivar y guiar a los participantes, en este caso los usuarios. Y la segunda vía, la medida socialmente, en la que los medios de comunicación guían a los usuarios a entornos comunitarios que proporcionan incentivos naturales y una guía personalizada continua en favor del cambio deseado. Según la UNESCO, en el contexto de las redes sociales se ha observado un aumento de opiniones y una disminución en la fiabilidad de las fuentes tradicionales de información. Con el surgimiento de agentes como individuos o grupos pueden crearse contenidos que respaldan la necesidad social de perpetuar estereotipos, mitos y dudas que desafían las verdades científicas y afectan las decisiones personales, puesto que dificultan la distinción entre lo real y lo ficticio mediante estrategias de persuasión que conectan con el público. El panorama informativo de las redes sociales, pese a permitir oportunidades para la construcción de discursos individuales o colectivos constructivos, también puede dejar de lado la cohesión social y la denuncia pública para darle voz a actores que influencian la toma de decisiones individuales y colectivas que, al exponerse a sesgos informativos, deben contrarrestarse, pudiendo decir entonces que las redes sociales desempeñan un papel dual en la comunicación contemporánea.
puesto que son tanto fuentes de desafíos como de oportunidades. Por último, un factor que debe tratarse con respecto al tema ya nombrado es la alfabetización mediática entre los usuarios, ya que la falta de esta puede perpetuar en círculos de desinformación o polarización de la misma. La alfabetización mediática, y cito y leo, es la capacidad de leer y escribir en contexto digital, pero lejos de quedarse ahí, involucra también la comprensión, evaluación y uso crítico de la información como de los medios, habilidad esencial en la sociedad que nos expone a alta cantidad mediática de información en los diversos medios del día a día. Lo que tratamos de decir con esto es que diariamente nosotros se nos está brindando una mayor y gran cantidad de información. Entonces nosotros tenemos que tener la evaluación y el uso crítico de poder leer eso y tener una mínima información con respecto a ello, en el sentido de que no tenemos que saber de todo, pero también decir como, oye, esto está raro, esta información está un poco sesgada. Entonces no solamente quedarnos con eso, sino también ver las fuentes, ver la verificación de esto y también no solo tener un punto a favor o en contra de este tema que eso nos está brindando. La importancia radica en que en una población con la capacidad de tomar decisiones informadas puede mejorar en la participación civil, cultural y política y es menos vulnerable a caer en desinformación y manipulación mediática. Muchas veces ha pasado que vemos que en grandes cantidades o en grandes cantidades de masa de personas, la verdad, hay una desinformación muy grande y esto causa conflicto entre los propios ciudadanos y no solamente entre un mismo país, sino que en diferentes países. Cuando hay guerras y hay una desinformación, los usuarios se dejan llevar más por uno o por el otro, entonces hay un odio masivo a tal vez una población que no lo merece. Y ya por último y en conclusión, para proteger nuestras dinámicas colectivas debemos estar acompañados de una buena alfabetización mediática, ya que los avances a pasos agigantados de la revolución digital representan cambios que involucran tanto cívicos, políticos y culturales, como ya habíamos nombrado. Pueden dependerle de la preparación que tengamos como sociedad para tomar una buena decisión a nivel individual y colectivo, gracias a que uno de nosotros mueve a millones. Ya como conclusión tenemos que el impacto de las redes sociales es una preocupación apremiante debido a los factores de la falta de verificación de datos, la propagación intencional de contenidos falsos, la rápida viralización de contenidos y la creación de cámaras de humo o de eco en algoritmos de las redes sociales. Estos entornos difuminan la línea entre lo que es verdadero y el engaño o lo que es falso, impactando de manera mediática o la opinión pública en cuanto a lo cultural, lo civil y lo político. Ya por último, es esencial reconocer el factor de los medios sociales como un desafío y una oportunidad, porque es una oportunidad de evolución en la humanidad en la comunicación contemporánea, además enfatizando una necesidad de la evolución crítica de las fuentes de la información y el desarrollo de contenidos beneficiosos para contrarrestar estas tendencias, aparte de darle un papel importante a la alfabetización mediática, que es lo que necesitamos que más esté desarrollado en nosotros como usuarios de las redes sociales para que esta falta de información, esta desinformación sea combatida por nosotros. Muchísimas gracias por prestar atención a nuestra presentación.